Bienvenidos a todos. Bienvenidos de nuevo al programa. Soy vuestro presentador, Danny Haifong. Como podéis ver, me acompaña el profesor Mohammad Marandi, que se une desde Teherán. Profesor Marandi, me alegra volver a verle. Hola Dani, me alegra mucho verte también y muchas gracias por invitarme. Por supuesto, todo el mundo, dadle al botón de me gusta al entrar. Eso ayuda a que el programa tenga más visibilidad en el algoritmo de YouTube. Bueno, si te parece, empecemos por esto. En las últimas 48-72 horas ha habido un repunte de tensión, como sabes. No hemos hablado en más o menos una semana. Y en ese tiempo ha habido mucha actividad en el estrecho de Hormuz. Solo en las últimas 24 horas ha circulado un video, aquí lo comparte The Cradle, procedente de Fars News, de un dron MQ-9 Reaper que fue derribado sobre el estrecho de Hormuz. Y todo esto coincide, Marandi, con los informes sobre ese llamado Proyecto Libertad. Trump dijo que iba a escoltar barcos a través del estrecho de Hormuz como una misión humanitaria, y luego se canceló de forma muy repentina. Según informaciones de la NBC, Arabia Saudí, Omán y varios países del Golfo habrían cerrado el acceso de Estados Unidos a sus bases militares y a sus recursos en la región. Eso habría impedido a Trump y a Estados Unidos llevar a cabo el llamado Proyecto Libertad. Así que, profesor Marandi, ¿cuál es su impresión sobre la situación actual en lo que respecta a la guerra? ¿Y a qué se refiere exactamente? Da la sensación de que la administración Trump está acumulando una serie de humillaciones mientras prolonga este periodo sin paz, pero también con cierta vacilación a la hora de reanudar la guerra, a pesar de todo el ruido que se ha hecho al respecto. Sí, quiero decir, si miramos atrás, al año pasado, durante la guerra de 12 días, Trump exigió una rendición incondicional después de un par de días, creo. No recuerdo exactamente cuándo lo dijo. Y esa guerra no terminó bien. Y quedó claro que cuando se trataba de un enfrentamiento directo con el régimen israelí, aunque Estados Unidos estaba implicado, estaban repostando los aviones del régimen israelí y Jordania ayudaba con los sistemas de radar en el Golfo Pérsico. Todos ellos naman al mando de los estadounidenses y el régimen iraní. Y el espacio de habla de Turquía, hintat was basilis de responances en Turquía, la que estaban creciendo tricoltunan. Y aún así, a pesar de todo eso, los iraníes ganaron la guerra, aunque fue un ataque relámpago, cuando Estados Unidos entró con una fuerza mucho mayor que cualquier cosa que el régimen israelí pudiera reunir. Por supuesto, los estadounidenses participaron en la guerra de 12 días con un solo ataque contra las instalaciones nucleares de Irán. Pero cuando Estados Unidos se preparó para la guerra del Ramadán, que empezó con el asalto a los escolares, al líder y a otras figuras políticas y militares, de nuevo Trump, cuando aquello comenzó, exigió la rendición incondicional. Es como si en Occidente no pudieran superar la idea de que Irán es una sociedad sofisticada. La República Islámica tiene un alto grado de legitimidad pública y el pueblo iraní es resistente, tenaz. Sus fuerzas armadas son competentes y capaces. Simplemente no parecen entenderlo. No encaja con esa narrativa orientalista que tienen. Y por supuesto, Trump ha tenido éxitos en todo el mundo, intimidando a países con los aranceles y con un montón de otros temas, excepto con China. Pero ha presionado a la India, ha presionado a los europeos, ha presionado a los latinoamericanos, y así sucesivamente. Así que en los 39 días de combates, pasamos de una rendición incondicional a un plan de un solo punto como base para las negociaciones. Eso fue humillante. Y a Trump lo atacaron por ello, desde la izquierda y desde la derecha en Estados Unidos. Se burlaron de él. Y luego su portavoz dijo, no, lo tiramos a la basura, pero él lo aceptó.
Esa fue la única razón por la que Irán detuvo los combates. De no ser por eso, Irán estaba más que preparado para continuar. Pero fue una derrota simbólica para Estados Unidos, y en particular para Trump. Y cuando digo Estados Unidos, me refiero al régimen de Trump y a las élites. Porque en realidad el pueblo estadounidense está en contra de la guerra, está en contra de esta guerra, y son víctimas como todos los demás. Luego vinieron las negociaciones del alto el fuego, y durante ese periodo, sobre todo con el bloqueo que impuso Estados Unidos, decían una y otra vez que harían pasar hambre al pueblo iraní. Se jactaban, convencidos de que lograrían hacerlo pasar hambre, pero no les ha funcionado. Eso demuestra su falta de humanidad, que intentaron matar de hambre a la gente común, pero fracasaron. Y lo que pasó después fue que el sufrimiento en todo el mundo empeoró, gracias a Trump. Así que Trump, Netanyahu y los sionistas han impuesto una crisis económica global. Y luego, tras el alto el fuego, lo empeoraron aún más, violando ese alto el fuego y después imponiendo un bloqueo en el estrecho de Hormuz. Y claramente, las cosas no iban bien. De lo contrario, no habríamos tenido esta operación, o el llamado Proyecto Libertad, si todo lo que tenían que hacer era esperar a que Irán se derrumbara. Si las cosas hubieran ido bien, no habría hecho falta nada de eso. Así que evidentemente no iban bien. También fracasó, y estaba claro desde el principio que iba a fracasar. Creo que fue una señal de desesperación. Así que, independientemente de cuáles fueran las razones detrás, ya fuera que los saudíes impidieran a Trump usar su espacio aéreo, o que no fuera así, no habría cambiado nada. Habrían fracasado igual, como ya estaban fracasando desde el principio, porque su esperanza era que los iraníes se sintieran intimidados y no respondieran. Pero no fue así, y vimos que, sin importar quién atacara a los Emiratos, unos dicen que fueron los iraníes, otros que los saudíes, otros que los estadounidenses, varios barcos fueron alcanzados, y de todo eso no salió nada. Así que, otro fracaso para Trump. Y como te decía antes del programa, la creencia es que, bueno, esto se viene diciendo desde hace un par de semanas, podría haber un ataque inminente. Y están en máxima alerta en Irán. Podría ser esta noche, podría ser mañana o incluso durante el fin de semana. Nadie lo sabe. Puede que no ocurra. Quiero decir, la idea es que no debería pasar porque se acerca la reunión entre el presidente Xi de China y Trump, el presidente de Estados Unidos. Pero claro, estamos hablando de Trump y él no está en su sano juicio. Te decía antes del programa que si quieres intentar analizar a Trump, tienes que meterte en la cabeza de una persona desequilibrada. Y para ti, para mí y para toda tu audiencia, salvo quizá uno o dos que estén escuchando en nombre del régimen de Trump, no creo que haya ningún loco entre nosotros. Estoy bastante seguro de que no. Así que es un fracaso tras otro. Y si Estados Unidos vuelve a atacar, fracasarán. Solo van a empeorar la crisis económica mundial y probablemente harán inevitable una depresión global. Ahora mismo, sin duda, nos dirigimos hacia una gran recesión. Y si esto sigue mucho más tiempo, será una depresión. Pero si entramos en una guerra, aunque sea una guerra de corta duración, creo que la depresión sería, bueno, creo que podemos decir con bastante seguridad que habrá una depresión. Incluso si la guerra es breve, podría provocar una gran depresión, dependiendo de si Estados Unidos empieza a atacar y Netanyahu empieza a atacar la infraestructura vital de Irán. Entonces, Irán responderá atacando la infraestructura vital del régimen israelí y también la infraestructura, las bases y los regímenes de toda la región del Golfo Pérsico que formen parte de esto. Recuerda que sin esos 5 regímenes árabes y sin Jordania, Estados Unidos no puede entrar en guerra contra Irán. Simplemente no es posible. Desde el punto de vista logístico, no es posible. Así que estamos donde estamos. Es un fracaso tras otro para Trump. Pero hay quienes en Irán creen que Trump está jugando a la ruleta y que actúa por desesperación, aunque piensa que quizá esta vez, si apuesta la casa, el coche y todo,
si así se dice en inglés, entonces podría tener una oportunidad de recuperarlo todo y salir victorioso. Pero en mi opinión, es inevitable que esto acabe siendo un fracaso catastrófico para Estados Unidos, gracias a Trump y en particular a Netanyahu. Porque al final, la fuerza que impulsa esta catástrofe es el sionismo. Sí, bueno, eso plantea la cuestión. Dijiste algo creo muy interesante cuando comentaste que, independientemente de quién haya sido responsable de los ataques que están ocurriendo en y alrededor del estrecho de Hormuz en los últimos días, ya sabes, hay gente que se pregunta si podría haber algún tipo de implicación israelí, algún sabotaje. Los Emiratos Árabes Unidos dijeron que estaban activando sus defensas aéreas. Bueno, entonces, ¿contra quién? Y luego Irán afirma que, en realidad, Estados Unidos estaba provocando todo tipo de caos con fuego amigo y con ese improvisado Proyecto Libertad, que, bueno, causó la muerte de civiles iraníes. Creo que 2 embarcaciones fueron alcanzadas, pero en general, Irán está señalando directamente a Estados Unidos por cada uno de los ataques. Parece que eso ocurrió en las últimas 48 o 72 horas, con la participación de Estados Unidos, incluido el buque surcoreano que fue alcanzado en el estrecho de Hormuz. Dicen que ellos tampoco tuvieron nada que ver con eso. Así que en conjunto, parece que el resultado es el mismo. Esto no está mejorando la situación, y Trump tuvo que dar marcha atrás y detenerlo, fuera cual fuera el motivo. Pero ahora da la impresión de que los países del Golfo o bien están siendo sacrificados, o bien están empezando a darse cuenta de que si esto se intensifica, si el llamado Proyecto Libertad hubiera derivado en una guerra abierta, ya sabemos quién habría pagado el precio. No sería necesariamente Israel, sino los estados del Golfo, sobre todo. Pero, ¿qué opinas tú de todo esto? Tienes razón. Quiero decir, no hay víctimas entre el ejército iraní. Ningún barco militar iraní, ni buques ni lanchas rápidas, fue atacado. Y eso demuestra lo incompetente que es el ejército de Estados Unidos. Han estado golpearon barcos civiles. Las personas que iban en esos barcos eran civiles. Están identificadas, los supervivientes fueron entrevistados, y el barco y los daños se pudieron ver. Es evidente para todos. Pero así es como funciona el régimen de Trump. Cuando bombardean escuelas, no asumen la responsabilidad. En ese caso, creo que fue intencionado. Y aquí puede que también lo haya sido. Es decir, puede que hayan atacado esos objetivos civiles a propósito. ¿Quién sabe lo que pasa por la cabeza de esos empleados del tipo Epstein? Pero lo importante es que con cada día que pasa, nos acercamos más a una catástrofe global. Ahora mismo el mundo es como un paciente con fiebre. Solo vemos la fiebre, pero no vemos lo que ocurre por dentro. Lo que vemos son precios altos, precios del petróleo, de la energía, de los alimentos. Pero no vemos que todos esos productos que venían del Golfo Pérsico, los petroquímicos, los fertilizantes, las distintas formas de energía refinados, se utilizan en tipo de fábricas, cadenas de producción y negocios. Y due till ministro exempta que se interrumpe, da provocar en hien. Así que vamos a ver cómo aumenta la inestabilidad en todo el mundo en los próximos días y semanas, porque ahora, por fin, las verdaderas carencias están empezando a salir a la luz. Cada día que pasa, sin que Trump intente encontrar una solución razonable, una solución pacífica, solo va a empeorar las cosas. Pero Estados Unidos no tiene la voluntad de hacerlo. El lobby sionista no parece interesado en permitir que se aplique el acuerdo de alto el fuego. Los sionistas y Netanyahu están empeñados en mantener las llamas encendidas y continuar la matanza en el Líbano, y en seguir impulsando la confrontación en la región del Golfo Pérsico. Y esta escalada, no parece que haya nadie en la Casa Blanca con la capacidad de detenerla.
Bueno, al principio del programa mostré lo que parecía ser el motor de repostaje del dron MQ-9 Reaper que fue derribado. Y ahora hay muchos informes, tanto nuestros como de Broad and Deep, que confirman lo que estás diciendo, que la situación está empeorando. Y no necesariamente está empeorando para el lado iraní. No solo hay informes de que aparentemente, cada vez que algún avión militar estadounidense se acerca a Irán, es atacado, sino que además está el hecho de que Irán ha estado reconstruyendo los puentes y las viviendas que fueron parcial o totalmente destruidas durante la guerra. También está el anuncio de la Autoridad del Golfo Pérsico o de la Autoridad del Estrecho Pérsico que Irán ha presentado y que por sí solo hizo que los precios del petróleo volvieran a subir, porque demostró que Irán no está cediendo. Quizá puedas entrar un poco en detalle sobre todo esto. Por ejemplo, ¿qué es lo que está ocurriendo con la trayectoria de Irán ahora mismo, que hace tan difícil para Estados Unidos? Y por supuesto, para sus aliados israelíes, tomar una decisión clara sobre qué hacer. Da la sensación de que están atrapados en una situación de, ¿qué es lo que hagas? Pierdes. Sí, creo que lo que hizo Axios ayer fue claramente un intento de influir en los mercados y de manipularlos. Y funcionó, al menos en parte, como se suele decir. Pero en el mercado al contado, la situación es completamente distinta. Así que estoy seguro de que ayer se ganó mucho dinero gracias al falso informe de Axios sobre ese supuesto acuerdo de una página entre Irán y Estados Unidos que era totalmente inventado. No existía nada de eso. Fue una invención de principio a fin. Y me imagino que aquí se piensa que Axios está controlado por Wyckoff para hacer guerra psicológica y manipular los medios. Así que la creencia aquí es que algunas personas debieron ganar mucho dinero ayer con el informe de Axios. Y Axios hace eso con frecuencia. Nadie debería tomarse a Axios en serio. Es solo una herramienta de guerra psicológica, pero, más importante aún, cada vez más, una herramienta de manipulación del mercado. Esta gente se ha vuelto tan codiciosa y ha ganado tanto dinero manipulando el mercado que parece que han olvidado la razón original por la que se usaba Axios como herramienta. Pueden hacer que los precios bajen sobre el papel, pero eso no va a cambiar la realidad, porque cada día que pasa, el déficit de petróleo va a aumentar. El déficit de gas natural licuado, de gas natural, de productos farmacéuticos, de helio y de fertilizantes, todo eso va a seguir aumentando. Y claro, estos regímenes árabes del Golfo Pérsico no están ganando dinero. Así que probablemente tendrán que retirar efectivo de sus activos en Occidente, del mercado bursátil y del mercado de bonos, y evidentemente ya no están aportando nada a esos mercados. Así que hay muchas formas en las que, a medida que avanzamos, las cosas van empeorando. Y, como comenté antes, las cadenas de suministro en todo el mundo están viendo afectadas. Y vamos a decir más o menos que esto lo vamos a ver con más claridad durante este mes, el mes de mayo. Así que no es bueno, es todo malo. Cada día que pasa, la situación empeora para Trump, empeora para Netanyahu. El mundo está viendo quién está detrás de toda esta miseria. Es Netanyahu, es el sionismo, 2 años y medio de genocidio, y ahora esto. Incluso países como la India, o los europeos, o los australianos, o Nueva Zelanda y Canadá, que apoyaron el genocidio y al régimen genocida durante el genocidio, ni siquiera ellos se libran, ni los británicos. Tampoco se libran del régimen israelí, de Netanyahu y de su compañero Trump. Ajá, sí, muy cierto, profesor Moradi. Hay una pregunta que de verdad quería hacerle. Verá, RT hizo un reportaje en el que preguntaban a los iraníes en la calle por el precio de la gasolina. Y todos decían que el precio para repostar sus vehículos en realidad no ha subido, que se ha mantenido estable durante toda esta crisis. Y mencionaban cosas de las que yo no tenía ni idea, como las tarjetas de combustible y ese tipo de cosas. Quiero decir,
La sociedad iraní, incluso para alguien como yo que intenta entenderla, me resulta difícil. Podría ayudarnos a comprenderlo. Porque ahora mismo, en Estados Unidos, a causa de esta guerra, en lugares como California, el precio está casi en $7 por galón. Aquí en la costa este, la gasolina está entre $4 y $5 el galón, unos 4,50, 4,60 de media. Y la cosa no hace más que empeorar. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué? Da la impresión de que lo que han hecho Estados Unidos e Israel es, como decías, intentar asfixiar y destruir la economía mundial para lograr unos objetivos que en realidad no pueden alcanzar. Así que quizá puedas ayudarnos a entender este contraste. Es cierto que Irán consigue mantener las cosas bastante estables para su gente, mientras el resto del mundo está, en cierto modo, a merced de Estados Unidos. Al menos buena parte del mundo, quizá no todo el mundo. Bueno, el precio de la gasolina en Irán, si lo medimos en galones estadounidenses, estaría entre 4 y 10 céntimos por galón. Espero que ninguno de tus estadores sean desmayado o sean desplomados. Todo el mundo se va a mover. Ahora vamos a tener oleadas de, ya sabes, tuvimos refugiados de TikTok en Xiaohongshu. Pronto vamos a ver pequeñas barcas llegando a las costas de Irán. Sí, pues está en torno, creo, a entre 4 y 10 céntimos por litro, según la tarifa. Hay 3 tarifas distintas para la gasolina en las gasolineras. Y sí, además, para empeorarlo, la electricidad en Irán está subvencionada, como toda la energía en el país, que recibe fuertes subsidios. Y eso tampoco es algo positivo. Quiero decir, aumenta el consumo y el despilfarro y obviamente no genera incentivos para invertir ni nada parecido. Pero en fin, esa es la realidad. La energía barata tiene su lado bueno, claro, pero el gobierno subvenciona fuertemente la gasolina y la energía para los iraníes de a pie. Ha habido algunos intentos pequeños de corregirlo, pasos limitados, pero estamos donde estamos ahora mismo, sobre todo en lo que respecta a la gasolina. Sí, Al menos por ahora no tenemos escasez. vaya. Sí, bueno, creo que esto demuestra que no necesitábamos un informe de inteligencia de Estados Unidos. No sé si lo viste, pero acaba de salir uno sobre Irán. Lo publicó el Washington Post, diciendo que Irán tiene la capacidad de resistir el bloqueo de Trump durante meses, según ellos. Y además añadían otro detalle, que el arsenal de misiles y drones de Irán sigue siendo muy potente. Pero creo que, por lo que acabas de decir, parece que hay un gran compromiso para garantizar que sí, cualquier bloqueo será frustrado, incluso dentro del propio país. Aunque también está esa realidad de que la inteligencia estadounidense está dando la voz de alarma. Da igual cuánto tiempo lo intente Estados Unidos. Puede realmente pasar meses usando su armada para perseguir petroleros fuera del Golfo Pérsico. No lo sé. Pero ¿cuál es tu reacción ante esto? Parece que hay cierta conexión entre lo que estás diciendo y lo que dice ese informe. Bueno, ya sabes, también se trata del agua. ¿Recuerdas cuando Netanyahu solía decir que no teníamos agua? Pues todavía tenemos. Tampoco se nos ha acabado el agua. Así que bebí un poco, solo por dejarlo claro. Sí, no tenía sed, pero no pude evitar hacerlo. En fin, sí, tenemos agua, tenemos gasolina. Mira, quiero decir, la economía está sufriendo. Han bombardeado muchas fábricas, han bombardeado hospitales, han bombardeado fábricas farmacéuticas, han bombardeado la industria siderúrgica iraní, han bombardeado plantas petroquímicas, han bombardeado los campos de gas iraníes, han causado mucho daño, han asesinado a mucha gente, han bombardeado a colegas en las universidades, han bombardeado muchas universidades y muchos edificios universitarios, sobre todo los de ingeniería.
Han bombardeado, han asesinado, han matado a profesores, a estadounidenses y a israelíes. Lo que hacían era esperar a que fueran a visitar a sus familias. Y cuando iban a ver a sus familias, entonces los mataban a ellos, a sus familias y también a sus vecinos. Bombardearon. Creo que ya te lo conté antes en el programa. Un amigo mío, un amigo muy cercano con el que hablo al menos 3 o 4 veces por semana, su cuñado, que es empresario, un pequeño empresario, contrató a 2 camioneros para llevar mercancías de su ciudad a otra. O al revés, no lo sé. Y los estadounidenses, esto fue en el sur, bombardearon los 2 camiones y mataron a los conductores y por supuesto destruyeron toda la carga. Así que esto es Trump. Estos son los Estados Unidos. Estos son pilotos estadounidenses. Esos son pilotos sionistas allí. No tienen ningún sentido de la moral. Han abrazado el mal, pero eso es lo que tenemos delante. Así que sí, hay dificultades. Y por supuesto, el asedio, sin duda, tiene un impacto. Y no es como si fuera una broma. Claro que afecta. Si tenemos inflación y vosotros también tenéis inflación, hay gente que ha perdido su trabajo. Y claro, el gobierno no es precisamente, bueno, los anteriores tampoco. No estoy culpando a esta administración, pero distintos gobiernos han tenido su propia incompetencia, su corrupción y sus carencias. Y cuando llega una crisis como esta, obviamente todo empeora, y empeora mucho. La cuestión es que los iraníes saben por qué están sufriendo. Saben que es una guerra injusta. Ellos estaban ocupándose de sus propios asuntos y luego, 2 veces en menos de un año, fueron atacados. Olvida las sanciones de máxima presión que impone el Occidente colectivo. Olvida todos los demás crímenes que han cometido, la insurrección armada que vimos hace unos meses y el apoyo a grupos terroristas en el Kurdistán iraquí y en todo Pakistán, a lo largo de la frontera pakistaní con Irán. Todo eso ya lo sabes, pero la gente ve que están librando una guerra contra ellos, y eso les hace más resistentes, más pacientes. Y por supuesto, el gobierno tiene que hacer más para afrontar estos problemas que tenemos en la sociedad como resultado de todos estos delitos. Eso es cierto, pero como decía antes, si Estados Unidos estuviera ganando esta guerra de asedio, este intento, como muchos senadores estadounidenses se jactaban en Fox News diciendo, estamos matando de hambre a los iraníes, no tienen nada que comer, claramente disfrutando con esa idea. Pues bien, eso no está ocurriendo. Y si realmente estuviera ocurriendo, ¿por qué Trump habría lanzado ese proyecto Libertad o intentado ponerlo en marcha? Habría mostrado paciencia. Así que hay una razón por la que no la tuvo. Y eso también fracasó. Así que estamos donde estamos. Puede que Estados Unidos lance un ataque esta noche, mañana, pasado o durante el fin de semana. Pero eso tampoco va a funcionar. Solo hará que las cosas se pongan muchísimo peor. Podría haber un ataque terrestre. Son cosas que por tanto están previendo. Quiero decir, no es seguro que nada de esto ocurra, pero se cree que para eso estaban preparados los estadounidenses. No trajeron todo ese equipo por nada. Gran parte del material que llevaron a la región durante el alto el fuego, a los Emiratos, Kuwait y Bahrein, al parecer especialmente, incluye muchas tropas terrestres y mucho equipamiento. Gran parte de la fuerza aérea está en Qatar. Y también Arabia Saudí y los Emiratos. Los iraníes reconocen que creen que las probabilidades de otro ataque por parte de Trump y Netanyahu son altas, pero eso no va a mejorarles la situación. Solo va a empeorar mucho más la economía global y no va a hacer que Irán cambie su postura sobre el estrecho de Hormuz. Los iraníes se han preparado para una defensa terrestre. Probablemente permitirán que los estadounidenses tomen una isla, o lo que sea que quieran tomar, 1 o 2 islas, unas cuantas islas, o la zona principal en el continente, y después empezarán a bombardearlo. Y como sabes, ya hablamos de esto antes, se acerca el verano. El mes de mayo es un mes de transición.
Es así para vosotros. Igual que los rusos tienen al general invierno, nosotros tenemos al general verano. Y la península arábiga va a ser extremadamente calurosa. Si hay guerra y los estadounidenses realmente cumplen sus amenazas de destruir la infraestructura crítica de Irán, entonces Irán hará lo mismo con el régimen israelí y con los aliados de Estados Unidos en la región del Golfo Pérsico. Eso significaría que esos países quedarían vacíos de población, porque simplemente ya no sería posible vivir allí. Lo mismo pasaría con las tropas estadounidenses. Así que, ya sabes, volvemos a lo que tú y yo, a lo que decía antes del programa. Uno pensaría que Estados Unidos bajo Trump diría, vale, ya basta. Busquemos una solución. Pero tú, yo y tu audiencia no tenemos la capacidad de meternos en la cabeza de un psicópata, o al menos, ya sabes, de alguien que no está del todo cuerdo, pero que sin duda es un psicópata. No tenemos esa capacidad, gracias a Dios. Y esperemos que ninguno de nosotros la tenga nunca. Así que es imposible predecir lo que pasará en los próximos días. Tú, como decía antes, piensas que por el calor y por la visita a China, Estados Unidos no tomaría este rumbo. Pero los iraníes están completamente preparados. Creen que Trump no es una persona cuerda ni racional y que no le importa su país. Netanyahu no se preocupa por Estados Unidos. Los sionistas no se preocupan por Estados Unidos. Así que todo es posible. Sí, bueno, quizá hayas visto los últimos comentarios del presidente Trump. Te los leo. Que no habrá ningún acuerdo con Irán, salvo una rendición incondicional. Y después de eso, la elección de un gran y aceptable líder, entre comillas. Nosotros, junto con muchos de nuestros maravillosos y valientes aliados y socios, trabajaremos sin descanso para sacar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente mejor, más grande y más fuerte que antes. Irán tendrá un gran futuro. Hagamos a Irán grande otra vez. Quiero decir, esto ya roza la parodia a estas alturas. Incluso tuvimos a Jesse Waters en Fox News. No sé si lo viste. Jesse Waters on Fox News. I don't know if you saw this. When Project Freedom was called off, he said that Cuando se canceló el proyecto Freedom, él dijo que era un intento de la administración Trump de darle a Irán la posibilidad de salvar la cara. Y luego, Politico publicó que había fuentes del Golfo que les decían que en realidad Trump estaba intentando salvar la suya con esas medidas, mantener la guerra en un nivel muy bajo y continuar con el bloqueo, pero sin reanudar los ataques. Hay muchas contradicciones aquí, pero creo que todas apuntan a cierta confusión dentro de la administración estadounidense sobre qué hacer a partir de ahora. Porque como decías, los ataques podrían producirse. Estoy seguro de que hay muchos dentro del Pentágono que lo contemplan. Este tweet es de hace, no sé, unos minutos, supongo. Sí, esto es de Nesmi Twitsus. Eso indicaría que quiere llevar a cabo ataques, probablemente, y asesinar a líderes iraníes. Y esta es la ley de la selva que Occidente ha impuesto al mundo. Asesinar a líderes iraníes, masacrar a iraníes, probablemente matar a unos cuantos cientos de niños más. Y los medios occidentales fingirán que no pasa nada, porque son tan moralmente corruptos como el propio régimen. Mire, vemos lo que está ocurriendo en Líbano. Cada día están cometiendo matanzas, pero los medios occidentales miran hacia otro lado. No es como en Gaza, donde los medios occidentales fingían que no había nadie allí. Beirut está lleno de periodistas occidentales y de periodistas vinculados a medios occidentales. Pero no es diferente de la cobertura que tuvimos en Gaza durante 2 años y medio. Ninguna diferencia. Intentarán mirar hacia otro lado o justificar las atrocidades. Harán lo mismo que cuando decían la policía dirigida por Hamas, lo que fuera, solo para justificar la masacre de agentes de policía y de la gente que protegía la ayuda y a los cooperantes. En el Líbano, cada vez que bombardean un edificio, dicen bastión de Hezbollah, objetivo de Hezbollah. Y con eso justifican la matanza. Quiero decir, todos esos periodistas occidentales de los grandes medios en Beirut, casi todos, diría que todos, son una panda de criminales.
y están cometiendo un genocidio. Son genocidas porque intentan ocultar los ataques genocidas y son gente despreciable. Pero en cualquier caso, eso va a fracasar. But in any case, it's going to fail. Just like in Lebanon, they'll fail. And Trump will Igual que en Líbano, fracasarán, y Trump destruirá la economía global. Está totalmente empeñado en ello. Si sigue por ese camino, creo que todos deberíamos prepararnos para el impacto. Porque si llegamos a una guerra de ese tipo, en la que él apunte a los líderes iraníes, he oído a altos cargos iraníes decir que ellos responderán atacando a esas dictaduras familiares árabes. Dijeron que, como serán cómplices en esa guerra, los palacios de Doha y de los Emiratos y sus dirigentes también serán objetivos. Porque eso es inaceptable para Irán. Así que estamos entrando posiblemente en la fase final y viviremos en un mundo muy distinto después de eso. Pero ya veremos. Tal vez Trump solo esté diciendo disparates, pero ellos están preparados para un gran ataque. they are prepared for a major assault. And speaking of Y hablando de Israel, mientras Estados Unidos anda coqueteando con la idea de reanudar la guerra contra Irán, Israel está cometiendo atrocidades horribles, atacando a los equipos de rescate, igual que hizo en Gaza, y profanando incluso a los cristianos. desecrating even Christian. ¿Has oído alguna protesta que venga de Londres, de París o de Bruselas? ¿Alguna sanción por todas esas atrocidades? For all the atrocities, No. Nada. because Yeah. they are, they're a bunch of criminals. They're a bunch of Porque son, ya sabes, un grupo de criminales, un grupo de monstruos genocidas ligados a la clase Epstein, igual que sus periodistas, igual que sus medios. Es una clase de gente que domina todo Occidente. Y los periodistas, los diplomáticos, todos son herramientas de esa poderosa oligarquía sionista de la clase Epstein. Y eso lo explica todo. No hay otra forma de verlo. Cuando ves familias siendo aniquiladas cada día en el Líbano, familias enteras desaparecían en distintas partes del país. Y nadie en Occidente, ni siquiera el Guardian, realmente se preocupa. Algunos pueden dar una cobertura mínima y otros lo ignoran por completo. Pero eso es, ya sabes, son solo herramientas. Es simplemente así. they're just they're tools. It's just how it is. Yeah, and these are the same people who Y estas son las mismas personas que siguen debatiendo y rechazando la idea de Irán de que el Líbano deba incluirse en cualquier acuerdo que se alcance para poner fin a la guerra, o incluso en el alto el fuego. Sobre el propio alto el fuego, Irán dijo que el Líbano y todos los frentes debían estar incluidos. Y los medios occidentales, se escandalizan ante eso. the Western mainstream media, they balk at it. They They will balk be at it. included. Right. They will. Se van a resistir, pero estarán incluidos. Y esos periodistas y diplomáticos occidentales, con su silencio, lo único que hacen es permitir que Estados Unidos los empuje al precipicio. A ellos, a sus familias, a sus comunidades, a sus países y al mundo entero. Porque hacia ahí va el mundo, hacia ahí va la economía mundial. Está cayendo por un precipicio. That's where the world economy is going. It's going over a cliff. Yeah, and Iran said, in response to Sí, y bueno, Irán dijo en respuesta a lo que llamó la rendición incondicional de Trump, que todo este asunto de Axios, jugando con los mercados, con ese memorando de entendimiento, ese supuesto informe sobre la paz, Irán dijo que Estados Unidos no va a salir de esta guerra sin pagar reparaciones. Así que la pregunta es, profesor Moradi, ¿quién parpadea primero? Porque Estados Unidos, con todo esto, sé que hay mucha gente que cree que el país puede seguir por este camino indefinidamente, con la irracionalidad de Trump, y además, con esa ansia de guerra y esa obsesión con los bloqueos, el petróleo y todo lo demás. and its obsession with blockades and oil and all of this. I can just go on like this forever. That is actually No pueden seguir así para siempre. En realidad no es así. No creo que Estados Unidos pueda continuar y continuar eternamente, sin fin. Una gran depresión provoca muchísimos desastres, incluso para los ricos. Suelen reducirse en número cuando ocurren grandes depresiones. Siempre hay menos de ellos después de una gran depresión. Así que habrá personas muy, muy poderosas que querrán evitarlo. Pero aún así, ¿quién cede primero, profesor Moradi? Porque Irán está diciendo no vamos a dejar que Estados Unidos se libre sin pagar reparaciones y, por supuesto, sin cumplir todos esos otros términos,
en los que todavía no han cedido. all these other terms that they have yet to budge on. Well, first of all, you're right. The very Bueno, para empezar, tienes razón. El número de los muy ricos va a disminuir, pero incluso los que sigan siendo muy ricos y poderosos, la vida será más fácil para ellos, o se sentirán menos seguros. La gente que está indignada porque su vida ha sido destruida por esas élites, por esa clase tipo Epstein, hará que esas personas se sientan más seguras o menos seguras, los que queden entre los ricos. Eso es algo que deberían plantearse, pero creo que todos sabemos la respuesta. Los iraníes ya han demostrado una resistencia extraordinaria, igual que en Líbano, igual que en Gaza, igual que en Irak, y eso desemboca en la guerra. Y todo esto, antes incluso de hablar de la cultura de Irán, de su herencia, de su civilización, de su legado religioso. civilization, its religious heritage, it makes it an extraordinarily unique. Eso lo hace extraordinariamente único por su capacidad de resistencia. Y lo hemos visto. Derrotó a una superpotencia, junto con todos sus aliados y con el respaldo de Occidente en su conjunto. Un solo país, con un par de aliados regionales que comparten la misma ideología y la misma visión del mundo, que el etnosupremacismo es inmoral y que el pueblo palestino no debe ser exterminado. Ese es el pecado del eje de la resistencia. Es así de simple. Y nadie en esta región se unirá a él, aunque los países estén vendiendo petróleo al régimen israelí, transportando crudo, comprando gas, haciendo comercio y negocios. En el caso de los Emiratos Árabes Unidos, son aliados plenos del régimen israelí. Pero ese es el pecado. En cualquier caso, creo que está claro que los iraníes serán resistentes. Van a resistir. That the Iranians will be resilient, they'll resist, no matter what harm comes their way. No importa el daño que sufran. Si hay guerra, habrá más daño, habrá más muertes, habrá más niños masacrados por la coalición de Epstein. Pero la economía mundial se derrumbará y el mundo culpará a Trump, a Netanyahu y a los sionistas por ello. El mundo ve quién les ha traído esto. Gente de todo el mundo, en Occidente, en Estados Unidos, en toda Europa, ve que Trump y Netanyahu han provocado esta calamidad. Lo sabemos por Joe Kent, por su carta de dimisión. ¿Quién está detrás de esta guerra? Son los sionistas, son los grupos de presión sionistas, es el régimen israelí. Así que bueno, no hay forma de ocultarlo. Y después de 2 años y medio de genocidio, si además se suma esto, no creo que sea bueno tampoco para el régimen israelí. I don't think this is good for the Israeli regime either. Verá, profesor Rondi, yo diría que, bueno, solo una cosa, Dani. Danny, I've met a number of Indian. En los últimos días he conocido a varios periodistas indios por separado. 2 de ellos vinieron a Irán por su cuenta. Un grupo de periodistas indios vino como grupo y otro periodista vino aparte. Y tuve entrevistas con cada uno de ellos por separado. Lo que me han contado los periodistas es que el ambiente en la India ha cambiado. Al principio, por supuesto, había mucho apoyo de Modi a este genocidio. Y muchos indios, por distintas razones, estaban del lado de Israel. Pero también había muchos indios que se oponían al genocidio. Y no solo musulmanes. Muchos de mis amigos indios lo decían desde el primer día. Pero las cifras están cambiando. En la India, el estado de ánimo ha cambiado. Ese es el consenso entre la gente con la que he hablado. Así que, cuando los israelíes han perdido a la India, ¿qué les queda? When the Israelis have lost India, then what's left? Yeah. Well, I wanted to ask Sí, you bueno, what you quería believe, preguntarte qué you know, opinas tú. Abbas Araghchi was in Verás, Beijing, Abbas Araghchi estuvo en Pekín y se reunió con Wang Yi y dijo que ahora China considera que Irán, después de la guerra, es diferente a como era antes de la guerra. Daba a entender que Irán se ha transformado y que, en esencia, está en una mejor posición ahora que antes del conflicto. Me intriga saber a qué crees que se refiere exactamente y si podrías explicar un poco la lógica detrás de eso. Porque claro, todo lo que oímos en Estados Unidos y en Occidente es que Irán ha quedado devastado. Su marina, su fuerza aérea, su ejército, su sociedad hecha pedazos, su economía colapsando, en fin, todo. Entonces, ¿a qué se refiere Abbas Araghchi cuando dice eso? So, what is Abbas Araghchi then talking about when he says this? Well, Araghchi, the Iranian foreign minister, before that, he went and saw President Putin a few days ago. And President Putin
spoke about, he was obviously impressed by the resilience of the Iranian people in the face of this. And the Chinese officials who've been speaking with the foreign minister and his delegation, they've been saying the same thing. Everyone is impressed that Iran was able to withstand this. Daleks thing. Staten Island with the rail de Estados Unidos. Really, the collective West was fully behind the United States. Those, there were those who directly supported them, and there were those. Hubo quienes los apoyaron directamente y quienes lo hicieron de forma indirecta, pero todos estaban del lado de Estados Unidos. Los mismos que apoyan el exterminio del pueblo palestino: Canadá, la Unión Europea, el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y así sucesivamente. Todos los que apoyan el exterminio de los niños palestinos y de los niños libaneses también apoyan el exterminio de los niños iraníes. Por eso no hay ninguna indignación. Cada vez que Trump dice que va a aniquilar Irán, o devolverlo a la edad de piedra, o borrarlo del mapa, lo lleva diciendo de distintas maneras desde hace semanas. ¿Habéis visto que algún gobierno occidental haya condenado eso? Have you seen a single Western government condemn this? Have you seen a single major, powerful Western journalist who has like hundreds of thousands or tens of thousands or millions of followers tweet about this, how he or she is outraged? Have you seen Western, like the Guardian or the New York Times, say that this mass murder, he wants to commit a Holocaust, an unequaled Holocaust in human history? No, because they're utterly bankrupt. They're morally bankrupt. So they, the day before yesterday, I was on Piers Morgan's show once again, and he was saying that he brought so and so fool on his show. I don't remember the name, and said he said that Iran has been utterly defeated, and it's only for political reasons that the United States has not taken the Strait of Hormuz. And Morgan was saying that he believed it. Y Morgan decía que él se lo creía. Y yo le dije, bueno, pues entonces simplemente hazte cargo, vamos a instalarnos. Y luego le dije, ¿por qué no te haces cargo tú? Y así nos conviertes en refugiados como a los palestinos y te ocupas de eso. Y puede que Trump quiera hacer algo así. Y bueno, aunque nunca podrá hacerlo, eso es justo lo que le pasó a Palestina. De hecho, hubo una conversación antes de que yo saliera al aire entre esta gente que hablaba de Palestina y uno de ellos, un hombre mayor que va de entendido, una persona realmente repugnante, decía que Israel es la única democracia. Quiero decir, esos maníacos genocidas robaron la tierra del pueblo palestino, los metieron en campos de concentración y luego los exterminaron, ya sabes, cometiendo ese genocidio. Quiero decir, el 7 de octubre, ¿no? No es el comienzo de la historia. Es uno de los capítulos finales de todo este episodio histórico. Pero claro, esa es la línea política de Occidente. Así que ahora pueden decir todo lo que quieran, que Irán ha sido derrotado en Occidente, pero fuera de Occidente, y creo que también mucha gente corriente en Occidente, reconocen que esto fue una gran derrota para Trump y para el imperio. Y puede volver a intentarlo esta noche. Con ese tweet, quizá eso sea lo que planea hacer esta noche o mañana. Pero no va a mejorar su posición. Una vez más, será una apuesta, pero perderá la Cámara. Bien, en los últimos 10 minutos, más o menos, que nos quedan, puedes hablar de la apuesta, ya que hablamos de apuestas, que está haciendo aquí, en concreto, Emiratos Árabes Unidos. Porque incluso en los informes sobre el proyecto Freedom y sobre cómo los estados del Golfo, como Kuwait y Arabia Saudí, han rechazado el uso de los activos estadounidenses en su territorio para mantener ese proyecto en marcha, se sigue señalando a Emiratos como el socio leal de la administración Trump. Y vimos en los acontecimientos de la última semana cómo Emiratos parecía seguir el juego a una especie de narrativa de escalada, afirmando que Irán les estaba atacando y que iban a hacer que Irán pagara por ello. Y por supuesto, han pasado los días y no han hecho absolutamente nada. Aún así, parece que Emiratos ha hecho una apuesta enorme a favor del lado israelí y estadounidense en todo esto. ¿Qué opinas de eso?
¿Y por qué está ocurriendo ahora? ¿Por qué Emiratos, en medio de esta crisis del estrecho de Hormuz que atraviesa la región y que Irán ha pasado a controlar prácticamente por completo, decidiría actuar así justo ahora? Why would they do this now? Well, first of all, I wouldn't be too optimistic about Bueno, Saudi para Arabia empezar, at all. yo no sería demasiado optimista con Arabia Saudí ni con nadie más. Y no lo sabemos. Quiero decir, está claro que la operación fracasó. Y Trump intentó fingir que fueron los pakistaníes quienes se pusieron en contacto con él. Pero estoy seguro de que Pakistán no tuvo nada que ver. Fue simplemente un fracaso. Y da igual quién dijo qué o quién hizo qué. Pero yo no estaría tan seguro respecto a los saudíes. Y sé que los iraníes están observando con mucha atención a las fuerzas estadounidenses en la región. Y si hay un ataque, entonces ya sabes, los saudíes y los demás serán cómplices, igual que lo fueron la última vez. Así que tendremos que esperar y ver qué pasa con eso. Hay algún informe en algunos periódicos, pero no es suficiente como para sacar conclusiones sobre el futuro, ni siquiera para saber si eso fue cierto o no. The future, or even whether that was even true at all. Even if it was, doesn't mean that it's Aunque así fuera, eso no significa que vaya a cambiar el curso de los acontecimientos en los próximos días. Habrá que ver qué pasa con eso. Pero los Emiratos Árabes Unidos son, ya sabes, un aliado cercano del régimen israelí. Han estado aplicando políticas en beneficio de ese régimen en Yemen y en Sudán. Han contribuido al genocidio allí y a la guerra genocida en Yemen, cuando en aquel momento estaban aliados con los saudíes y, por supuesto, con Qatar, Turquía y otros. Al principio, todos estaban metidos en eso juntos, pero luego, cuando surgieron tensiones entre ellos y se impuso un bloqueo a Qatar, Turquía y Qatar, se distanciaron un poco del genocidio en Yemen. Sin embargo, en el Cuerno de África, en toda Somalia, los Emiratos Árabes Unidos han sido un aliado cercano del régimen israelí. The UAE has been a close ally of the Israeli regime. I think Mohammed bin Zayed is Creo que Mohammed bin Zayed es, ya sabes, muy parecido a Saddam Hussein. Cuando estas personas están rodeadas de aduladores y de gente que no se atreve a decirles la verdad, y además tienen una riqueza enorme y todo lo que desean se cumple, acaban perdiendo el sentido de la realidad. Y en el caso de Saddam Hussein, fue por su propia estupidez y arrogancia, por ese comportamiento delirante que acabó trayendo la destrucción sobre Irak, como vimos. Y creo que Mohammed bin Zayed probablemente está recibiendo de sus asesores el mismo tipo de información que los asesores de Trump le daban a él, y que ambos están desconectados de la realidad, por lo que puedo entender. Me haces una pregunta y estoy especulando, claro. No puedo decirlo con certeza, pero creo que Trump está en cierta medida desconectado de la realidad. Y creo que Mohammed bin Zayed, él y su grupo, la gente que le rodea, están claramente desconectados de la realidad. No hay duda de que la gente, incluso en los Emiratos, quiero decir, cuando la guerra se extendía por todo el mundo árabe, la gente apoyaba a Irán. Si mirabas en Internet, la gente apoyaba a Irán. Los únicos que se oponían a Irán eran los wahabíes y los salafistas, los mismos que han sido financiados por los cataríes, los saudíes y otros durante décadas, y que siguen impulsando esa agenda imperial. Llevan haciendo eso desde hace décadas, ya sea en Libia, en Siria, en Irak o en cualquier parte del mundo, incluso por toda África, con Boko Haram y todas esas organizaciones criminales. Así que salvo ellos, la gente apoyaba a Irán y al eje de la resistencia. ¿Por qué? Porque saben que esos regímenes árabes del Golfo Pérsico no hacen nada por el pueblo árabe ni por la región, y que son agentes y marionetas. Y los Emiratos son lo peor de lo peor. Y dudo que los propios emiratíes, porque es un estado policial. Quiero decir, a Piers Morgan le gusta fingir que Irán es un estado policial. No tiene ni idea. Sé que le invitas. Sé que a menudo dices, oye, ven, échale un vistazo. Muchas veces puede venir a mi clase, puede venir o puede coger un taxi y allí oirá todo tipo de cosas. Pero bueno, los Emiratos son un estado policial donde lo controlan todo. Nadie dice nada, la gente no habla de política.
estas cosas, ya sabes. En fin, creo que está delirando. Y si esto sigue así, probablemente acabará con los Emiratos Árabes Unidos o pondrá fin al reinado de la familia gobernante. The reign of the ruling family. And I mean, I have a few people who Quiero decir, tengo algunas personas que viajan a o viven por temporadas en los Emiratos Árabes Unidos y que se pusieron en contacto conmigo. there were reports that Me contaron que durante la Guerra Abierta, cuando Estados Unidos e Israel estaban atacando a Irán, Israel y este respondía, Israel había enviado tropas, por lo que valga eso, y el llamado sistema cúpula de hierro a los Emiratos. Pero llevo años oyendo que los Emiratos están llenos de israelíes, de espías israelíes. just full of Israeli spies. They have And multiple. Tienen varios vuelos cada día. Assad tiene oficinas allí. Sí, los Emiratos Árabes Unidos son member. UAE is. yeah, yeah. Sí, sí. I mean, Y bueno, fíjate en su trayectoria. Mucha gente se sorprendió. Los Emiratos Árabes Unidos se han ido de la OPEP. Vaya, los Emiratos están lanzándose de lleno. diving headfirst with It also Israel and the United left it- States. También consiguió el apoyo de la Organización Árabe de Países Productores de Petróleo. Quiero decir, ni siquiera se sientan con los otros aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. No, yeah. and, Así sí. so it's En realidad es lo que hizo Emiratos Árabes Unidos en Yemen. the UAE did Has mencionado el apoyo a los wahhabíes y a todos esos, ya sabes, grupos yihadistas que actúan como sus intermediarios. jihadist Well, that's proxies. what- Bueno, eso es lo que hacen todos, sí. The UAE is involved in that too. Yeah, so they're all, Sudan, Los Emiratos Árabes Unidos también están metidos en eso. Sí, así que todos ellos, ya sabes, Sudán, Libia, Somalia. Sí, eso es. Y ahora parece que la cosa se está poniendo seria, profesor Morandi, cuando hablamos de su futuro. Porque seguir por este camino, mientras Estados Unidos está en una especie de misión suicida por ellos, es peligroso. Estados Unidos puede, en cualquier momento, si lo considera necesario, igual que hizo en Afganistán, recoger sus cosas e irse sin más. Pero la gente del Golfo, los que viven en los estados del Golfo, ellos no pueden hacer eso. Quiero decir, puede que se vean obligados a hacerlo, pero aún así, esa región, ellos impulsaron tanto a Trump, y Trump, como él mismo diría, los exprimió al máximo, lo hizo. and Trump Y a partir de Trump, Netanyahu acabó provocando su destrucción. Sí, profesor Morandi, ¿alguna palabra final antes de que terminemos? Any final words before I conclude here? No, I just hope that everyone No, no. is active as Solo espero que todo el mundo intente ser lo más activo posible, tanto en Internet como fuera de él, apoyando. children of Lebanon. No debemos olvidar a los niños de Gaza, a los niños del Líbano. Están matando a miles cada día. We have to Los medios occidentales intentan ocultárselo a la gente. Tenemos que salir a las calles, tenemos que protestar, tenemos que ser más activos en las redes. Hay que crear conciencia, recuperar ese impulso que existía el año pasado, antes de que esos regímenes de la región ayudaran a Trump a blanquear su genocidio e impusieran ese falso alto el fuego, cuando los líderes de la zona fueron a Egipto para ese espectáculo de monos con Trump. Eso fue lo que frenó el impulso. ¿Recuerdas a toda la gente en las calles, desde Sydney hasta Madrid y en todas partes? Fue increíble. Tenemos que trabajar, todos tenemos que trabajar para recuperar eso. Y ojalá que el pueblo iraní, su resistencia, dé frutos, y que eso ayude a nuestros hermanos y hermanas de Cuba y Venezuela, para que con suerte se alivie la presión sobre ellos y puedan respirar con más libertad. ease the pressure on them so that they can breathe more easily. Yeah, I mean, there is a concerted effort. Sí, sí. Quiero decir, hay un esfuerzo coordinado. Irán, ya sabes, a nivel mundial, sabemos que Rusia, China, también han estado ayudando a Cuba. No es que no haya. Hay fuerzas en el mundo que están del lado correcto. Y tenemos que seguir alzando la voz. Sobre todo, ya sabes, en los últimos días, casi una semana, ni siquiera he podido hablar mucho de esto. Pero hubo otra flotilla que intentó zarpar. But there was another flotilla that tried to sail. And And we have to keep, Sí, sí. Y tenemos que seguir recordándoselo a la gente, porque lo han estado ocultando en las noticias en Occidente. Los medios occidentales han guardado mucho silencio sobre esto. Boicotearon esta flotilla. La flotilla anterior tuvo más cobertura. Desde que los líderes de la región fueron a Egipto,
Ya sabes, Erdogan, Sisi, Abdalá y esos déspotas del Golfo Pérsico, todos se reunieron allí, entre otros. Blanquearon el genocidio de Trump. Trump impuso falso alto el fuego. Y desde entonces, cada día han estado asesinando a palestinos. Every day they've been murdering Palestinians since, and that has caused the momentum on the streets across the world to die down, and that has allowed Western media to ignore what's going on. So we have to push to revive that. The heroes who were on the flotilla did that to remind us about what was happening in Gaza. So it is our responsibility to remind ourselves and to remind everyone else about what's going on. Niños palestinos con necesidades especiales que están en una situación realmente mala. Y ojalá todos podamos aportar nuestro granito de arena para ayudar. We can all do our own bit to help. Yeah. Yeah, and Israel. Sí, e Israel ha detenido y encarcelado a líderes de la flotilla más reciente. Siguen retenidos, supuestamente están siendo torturados. Saif Abu Kashek y Tiago Ávila continúan bajo custodia israelí, y eso podría durar bastante tiempo. Así que todo el mundo debería estar muy atento a lo que está ocurriendo. Y a los gobiernos occidentales no les importa. Y fueron secuestrados en aguas internacionales, no Palestina, no en Panay. Sí, bueno, como ha dicho el profesor Morandi, por eso es importante mantenerse activo y seguir difundiendo todo esto. Mañana estaremos de vuelta aquí a la 1 de la tarde, hora del este. Ya os contaré entonces qué tengo preparado. Pero antes de irnos, dad las gracias al profesor Morandi. Y por cierto, hoy es mi cumpleaños, así que si os gusta el programa, dadle al botón de me gusta. Enhorabuena. Sí, eso es un gran butsuth. No es un radio, pero da varias sanciones, que no hay nada que pueda hacer. Lo sé, es como si yo deseara poder comprarme un teléfono Huawei. Ups, no puedo, porque está sancionado aquí. Pero bueno, todo el mundo, dadle al botón de me gusta. Es un gran regalo. Bueno, en realidad no para mí. Pero venga, dadle al botón. Quiero decir, difundidlo hoy. Dadle a Danny iPhone un regalo especial, unos cuantos me gusta extra. Sí, asegurémonos de que escuchen todos. Sí. Suscríbete y haz lo que se supone que tienes que hacer, Danny. Muy bien. Pues gracias a todos, de verdad. Gracias también a quienes enviaron superchats. Voy a mostrar vuestros nombres rápidamente antes de despedirnos. Nos vamos ya. Estaré de vuelta mañana. Nos vemos entonces a la 1 de la tarde, hora del este, el 8 de mayo. Hasta la próxima. Adiós. Until next time. Bye-bye.